Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 22 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La explicación de nuestras dificultades. La cita la encontramos en Juan capítulo 17, versículo 21, donde vemos las palabras de Jesús, que dicen así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Oremos. Padre amado, qué privilegio tenemos los creyentes de poder entender quién es tu Hijo Cristo Jesús, de poder entender y recibir el don de nuestra salvación, el arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Qué bendición, Señor, tan grande que Cristo haya orado por nosotros para que nosotros seamos uno con Él y uno contigo, para que tengamos esa unidad tan grande y tan profunda que lleguemos a compartir hasta tu naturaleza, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Señor, perdona nuestra falta de interés. Perdona, Señor, nuestras distracciones tan grandes que nos roban de esta bendición tan grande que tú deseas para nosotros. Te pedimos nos ayudes a entenderlo y valorarlo desde lo más profundo de nuestro ser, y te lo pedimos para la gloria de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, qué devocional tan profundo y tan significante para un hijo de Dios. Cuánto le ruego a Dios que realmente llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, para que todos los días, oyendo verdades de esta magnitud, seamos cambiados de gloria en gloria, y que no pase un día que no estemos caminando hacia la meta de ser transformados a la imagen de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, empieza el hermano Oswald su devocional de esta manera. Dice: si atraviesas una época de aislamiento y te encuentras aparentemente solo, lee Juan capítulo 17. Qué lindo consejo, porque si conoces este capítulo y sabes que es la intercesión de Jesús por nosotros con su Padre, una oración maravillosa, preciosa, que parece mentira que Dios haya registrado para que nosotros estuviéramos presentes ahí mismo. Entonces, nos dice el hermano el consejo, que cuando estemos atravesando una época en la cual nos encontramos aparentemente solos, que debemos buscar refugio en lo que ha quedado registrado en Juan capítulo 17. Dice que al leerlo nos explicará por qué estamos pasando por las cosas que estamos pasando, y veremos que se debe a que Jesús ha orado para que tú y para que yo, como hijos de Dios, seamos uno con el Padre, de la misma manera que Él es uno con el Padre. Entonces nos hace la siguiente pregunta. Nos dice: ¿estás colaborando con Dios para dar respuesta a la oración de Jesús? ¿O tienes más bien alguna meta distinta para lo que tú consideras tu vida? Qué excelente pregunta. Y esto es lo que debemos cada uno hacernos personalmente. Si Jesús le pidió esto al Padre, y nosotros sabemos que es imposible que el Padre no lo vaya a responder, entonces, ¿dónde nos encontramos? ¿Estamos participando, colaborando con Dios
para alcanzar la meta de Jesús, de que seamos uno con el Padre, uno con Él, así como ellos son uno. Es decir, que pensemos igual, que tengamos las mismas prioridades, que actuemos igual, que valoremos lo mismo, que vivamos nuestra vida como ellos nos han mostrado a través de la vida de Cristo aquí en la tierra. ¿Seremos así? O más bien estamos esperando que Dios se acomode a nuestra meta, a la meta que nosotros tenemos para lo que nosotros consideramos nuestra vida. Esa es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todo el tiempo. Entonces continúa el hermano, desde que te convertiste en discípulo, no puedes ya ser independiente como solías ser cuando no eras un discípulo de Cristo. Eso debería ser entendible y debería ser obvio porque Cristo nos ha comprado y nos ha hecho libres para servirlo, no libres para volvernos a enganchar con el mundo terminando como esclavos del pecado, como le sucedió al pueblo de Israel, que habiendo sido redimidos, pues desobedecieron a Dios, quebrantaron el pacto que habían hecho con Él, que encontramos en Éxodo capítulo 19, lo quebrantaron relativamente inmediatamente, no solo una vez, sino que lo quebrantaron durante todo el tiempo hasta que llegó la simiente de Abraham, el heredero, el único que podía renovar el pacto. Por eso que Jesús dice que su sangre es sangre del nuevo pacto, porque el pueblo de Israel había quebrantado ese pacto y Él vino a representar al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel está representando a todos los redimidos. ¡Qué hermoso! Continúa el hermano Oswald, dice, Dios revela en Juan 17 que su propósito no es simplemente contestar a nuestras oraciones, sino que por medio de la oración podamos más bien llegar a algo mucho más valioso, que podamos llegar a discernir los pensamientos de Dios. Entonces nosotros pedimos algunas cosas, cuando Él dice que no, entonces sabemos que eso no era su voluntad y así vamos formando nuestra manera de pensar poquito a poco, de acuerdo con la manera de pensar de Dios, haciéndonos uno con Él. Dice, con todo, hay una oración que Dios ha de contestar irremisiblemente y es la oración de Jesús, para que sean uno, así como nosotros somos uno, capítulo 17, versículo 22. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿estamos tan cerca de Jesucristo como esto, de que realmente somos uno con Él? Y como hablamos en el devocional de ayer, podemos decir que su reino y su justicia son prioridad para nosotros. Bueno, dice, Dios no está interesado en nuestros planes. ¡Auch! Algún día tendremos que realmente tomarnos eso con la seriedad necesaria. Dice, no nos pregunta, ¿deseas pasar por esta pérdida de un ser querido? ¿Deseas pasar por esta dificultad? O sea, Él no nos consulta, ¿verdad? ¿Deseas pasar por esta derrota? No. Más bien, Él permite estas cosas porque tiene un propósito tan alto que nosotros muchas veces no podemos ver, y aunque Él nos dice cuál es el propósito, a veces no lo valoramos o no le creemos. Entonces dice, las cosas por las que pasamos nos hacen o bien más dulces, mejores, digamos más maduros y más nobles o leales a Dios, o cuando estamos volviéndonos necios, por lo contrario, nos pueden hacer más críticos, más ásperos, más crueles, más duros, más tercos, más necios. ¿En qué?
en nuestros propios planteamientos. Fuera como que cuando Dios nos dice que no, en lugar de ceder y ver que Él tiene un mejor plan y su voluntad es obviamente buena y perfecta, nos aferramos a nuestros planes y nos volvemos como más necios y estamos más duros, inquebrantables. Cada uno de nosotros sabe perfectamente de qué estamos hablando. Dicen, las cosas que nos suceden o bien nos hacen más mulos o bien nos hacen más santos. Todo depende ¿de qué? De nuestra relación con Dios y del nivel de su intimidad. Si conocemos bien a Dios, si nos importa agradarlo, si nos guía y nos lleva el agradecimiento por lo que Dios ha hecho y continúa y hará siempre por nosotros. Entonces, depende de todo eso, cómo vamos a reaccionar con lo que Dios está haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. Dice, si estamos dispuestos a orar en cuanto a nuestras vidas, hágase tu voluntad, sin duda, nos veremos alentados y consolados por el contenido de Juan capítulo 17, sabiendo que nuestro Padre está obrando según su propia sabiduría, llevando a cabo en nosotros lo que es mejor. Cuando llegamos a comprender el propósito de Dios, desaparecerá nuestro cinismo y desaparecerá también nuestra perspectiva tan estrecha y tan cerrada que viene a ser nuestra propia voluntad. Entonces, la oración de Jesús por nosotros no aspira a menos que una absoluta unión con Él, así como Él era uno con el Padre. Algunos de nosotros estamos tan lejos de esta unidad, pero Dios no nos dejará hasta que seamos uno con Él, cuando obviamente le pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, el Hijo perfecto, el unigénito que agradó al Padre en todo momento, oró por nosotros. ¿Y qué fue lo que pidió? Pidió lo siguiente, que todos fuéramos uno con Él, así como Él es uno con su Padre. ¿Y Dios no le responderá? Por supuesto que sí. Bueno, espero que este devocional haya sido de ánimo y que puedas decidir hoy mismo abandonar todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Bueno, mañana nos espera otro lindo devocional titulado Nuestra incredulidad premeditada. ¡Wow! Eso suena fuertísimo. Bueno, te ruego que ores por mí y por el ministerio que Dios está permitiendo a través de los institutos, y yo haré lo mismo orando por ti. Que Dios te bendiga.